Llegué a Chile con una mochila llena de expectativas, un español bastante decente según yo, y una confianza enorme de que adaptarme sería fácil. Después de todo, ya había viajado por varios países, y pensaba que entendía bien cómo funcionaba el mundo. Pero Chile no era como nada que hubiera experimentado antes. Y lo digo con cariño, porque ese shock cultural que viví terminó siendo una de las experiencias más transformadoras de mi vida. Recuerdo mi primer día en Santiago. Bajé del avión, cansada pero emocionada, y lo primero que noté fue el ritmo. No era ni lento ni rápido. Era distinto. La gente caminaba con determinación, pero sin esa prisa ansiosa que yo estaba acostumbrada a ver en ciudades grandes de Australia. Había una especie de equilibrio extraño entre urgencia y calma. Y eso me confundió más de lo que esperaba. Pero lo que realmente me golpeó fue el idioma. Porque sí, yo hablaba español. O al menos eso creía. En el aeropuerto escuché a dos personas hablando, y juro que no entendí casi nada. No era solo el acento, era la velocidad, las palabras que nunca había escuchado, las expresiones que parecían inventadas en el momento. Me quedé ahí parada, mirando, pensando. De verdad estoy en un país donde se habla español. Mi primer taxi fue otra aventura. El conductor era amable, sonriente, hablador. Empezó a preguntarme cosas, y yo intentaba seguir la conversación. Pero cada dos frases, me perdía. Asentía, sonreía, decía sí, claro, obvio. Aunque en realidad no tenía idea de lo que me estaba diciendo. Y en ese momento sentí por primera vez esa sensación incómoda de estar fuera de lugar. Los días siguientes fueron una mezcla de fascinación y desconcierto. Chile me parecía hermoso. Las montañas, la luz, el aire. Todo tenía una intensidad que no había sentido antes. Pero al mismo tiempo, cada interacción era un pequeño desafío. Ir a comprar algo, pedir comida, preguntar direcciones. Todo requería un esfuerzo extra. Una de las cosas que más me sorprendió fue la cercanía de la gente. En Australia, somos amables, pero mantenemos cierta distancia. En Chile, la gente se acerca más, habla más, pregunta más. Al principio me incomodaba un poco. No estaba acostumbrada a que alguien me contara su vida en una conversación casual. Pero con el tiempo, empecé a disfrutarlo. Había algo muy humano en esa forma de conectar. También me llamó la atención la importancia de la familia. No era solo un concepto, era algo que se vivía en el día a día. Las reuniones, las comidas, las llamadas constantes. Todo giraba en torno a ese núcleo. Y eso me hizo reflexionar mucho sobre mi propia cultura, donde a veces priorizamos tanto la independencia que olvidamos la conexión. La comida fue otro shock, pero en el mejor sentido. Al principio me costó adaptarme a los horarios. Almorzar tarde, cenar aún más tarde. Pero poco a poco me fui dejando llevar. Descubrí sabores nuevos, combinaciones que nunca habría imaginado. Y lo más importante, descubrí que la comida no era solo comida. Era un momento para compartir, para conversar, para estar. Viajar fuera de Santiago fue abrir otra puerta completamente distinta. Chile es un país largo, y cada región tiene su propia personalidad. En el norte, todo era más árido, más silencioso, casi místico. En el sur, la naturaleza era exuberante, verde, viva. Y la gente también cambiaba. Las formas de hablar, de relacionarse, de vivir. En un pequeño pueblo del sur, me encontré con una familia que me invitó a su casa. No me conocían, no tenía ninguna razón para hacerlo. Pero lo hicieron. Me ofrecieron comida, conversación, historias. Y ahí entendí algo importante. La hospitalidad en Chile no es una formalidad. Es algo genuino. Hubo momentos difíciles, claro. Días en los que me sentía sola, en los que extrañaba mi país, en los que todo me parecía demasiado. Pero incluso en esos momentos, había algo que me mantenía ahí. Una curiosidad, una sensación de que estaba aprendiendo algo importante. Con el tiempo, empecé a entender mejor el idioma. No porque cambiara el español, sino porque cambié yo. Empecé a escuchar de otra manera, a prestar atención a los matices, a aceptar que no siempre iba a entender todo. Y eso me liberó. También aprendí a moverme en ese ritmo particular. A no apresurarme cuando no era necesario, a disfrutar los momentos, a aceptar que las cosas no siempre pasan como uno espera. Y eso, para alguien como yo, fue un aprendizaje enorme.
Una de las cosas que más me marcó fue la forma en que la gente enfrenta la vida. Hay una resiliencia, una capacidad de adaptarse, de seguir adelante, que me impresionó profundamente. No es algo que se diga, es algo que se ve en las pequeñas cosas. En cómo la gente trabaja, en cómo se relaciona, en cómo vive. Chile me enseñó a soltar el control. A aceptar la incertidumbre. A abrirme a lo desconocido. Y aunque al principio fue incómodo, incluso doloroso a veces, terminó siendo increíblemente enriquecedor. Hoy, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que ese shock cultural no fue algo negativo. Fue una puerta. Una oportunidad de crecer, de cuestionarme, de ver el mundo desde otra perspectiva. Y si alguien me preguntara si recomendaría vivir esa experiencia, diría que sí, sin dudarlo. Porque salir de tu zona de confort, enfrentarte a lo desconocido, es una de las cosas más valiosas que puedes hacer. Chile no fue solo un destino para mí. Fue un espejo. Un desafío. Una lección. Y aunque llegué pensando que entendía el mundo, me fui entendiendo un poco mejor a mí misma. Después de las primeras semanas, cuando ese shock inicial empezó a bajar un poco, pensé que ya lo había entendido todo. Que ya me había adaptado. Que ahora sí, Chile no me iba a sorprender más. Y fue justo en ese momento cuando Chile decidió demostrarme que todavía no tenía idea de nada. Porque hay algo curioso cuando vives en un lugar nuevo. Al principio todo es obviamente diferente. Luego entras en una fase donde crees que ya lo comprendes. Y después, sin aviso, empiezas a notar las capas más profundas. Las cosas que no son evidentes. Las que realmente definen una cultura. Una de esas cosas fue el tiempo. No el horario, sino la forma en que se percibe el tiempo. En Australia, estamos muy acostumbrados a planificar. A organizar. A tener todo bajo control. En Chile, descubrí que el tiempo es más flexible. Más humano. Quedábamos a una hora, pero eso no siempre significaba exactamente esa hora. Al principio me frustraba. Yo llegaba puntual, preparada, y tenía que esperar. Pero con el tiempo entendí que no era desinterés. Era otra forma de priorizar. Si alguien llegaba tarde porque estaba terminando una conversación importante o ayudando a alguien, eso tenía sentido. Y eso cambió completamente mi forma de ver las cosas. Empecé a relajarme. A no mirar el reloj todo el tiempo. A entender que a veces lo importante no es cumplir el horario, sino vivir el momento. Otra cosa que me sorprendió profundamente fue la manera en que la gente se expresa emocionalmente. En Chile, las emociones están mucho más presentes en la vida diaria. La gente se ríe fuerte, habla con intensidad, se enoja, se entusiasma. Todo se siente más vivo. Recuerdo una conversación en un café, donde una simple historia se transformó en algo casi teatral. Gestos, tonos, risas, silencios. Todo tenía un peso. Y yo, que venía de una cultura más contenida, al principio no sabía cómo reaccionar. Pero poco a poco, me dejé llevar. También empecé a notar los pequeños códigos sociales. Cosas que no están escritas en ningún lado, pero que todos parecen entender. Como la forma de saludar. Ese beso en la mejilla que al principio me parecía incómodo, pero que después se volvió natural. O la forma en que se conversa. En Chile, no siempre hay una estructura clara. Las conversaciones van y vienen, se interrumpen, se mezclan. Y eso, lejos de ser caótico, tiene una fluidez especial. Es como una danza. Y luego está el humor. El humor chileno fue, sin duda, uno de los mayores desafíos para mí. Sarcástico, irónico, lleno de dobles sentidos. Muchas veces no sabía si alguien estaba bromeando o hablando en serio. Y eso me hizo sentir un poco perdida. Pero cuando finalmente empecé a entenderlo, fue como descubrir un nuevo idioma dentro del idioma. Me di cuenta de que el humor era una forma de conectar, de aliviar tensiones, de decir cosas que de otra manera serían difíciles de decir. Viajar más al sur fue otra experiencia completamente transformadora. En lugares más pequeños, la vida tiene otro ritmo. Más pausado, más conectado con la naturaleza. Las personas tienen más tiempo para conversar, para compartir. Recuerdo una tarde lluviosa en una casa de madera, con una estufa encendida, escuchando historias. No había prisa. No había distracciones. Solo ese momento. Y en ese silencio, entendí algo que en mi vida anterior nunca había considerado realmente importante.
También hubo momentos en los que me sentí completamente fuera de lugar. Situaciones en las que no entendía las reglas, en las que cometía errores sin darme cuenta. Y eso, aunque incómodo, fue esencial. Porque me obligó a ser humilde. A aceptar que no lo sabía todo. A pedir ayuda. A observar más, a hablar menos. Y en ese proceso, aprendí mucho más de lo que habría aprendido si todo hubiera sido fácil. Otra cosa que me impactó fue la relación con el entorno. En Chile, la naturaleza no es solo un paisaje. Es una presencia constante. Las montañas, el mar, la lluvia, el viento. Todo forma parte de la vida diaria. Y eso cambia la forma en que las personas viven. Hay una conexión más directa, más consciente. No es algo romántico, es algo real. Se siente en la forma en que hablan del clima, en cómo organizan sus días, en cómo se relacionan con el espacio. También empecé a notar las diferencias entre generaciones. Los jóvenes, con una energía distinta, más conectados con el mundo, pero al mismo tiempo profundamente arraigados en su identidad. Y los mayores, con una sabiduría tranquila, con historias que llevan décadas construyéndose. Cada conversación con una persona mayor era como abrir un libro lleno de experiencias. Y me di cuenta de cuánto valor hay en escuchar. Y luego está esa sensación constante de que Chile no se puede definir con una sola palabra. Es un país de contrastes. De extremos. De matices. Hay días en los que todo parece caótico, impredecible. Y otros en los que todo fluye con una armonía sorprendente. Y aprender a moverse entre esos extremos fue uno de los mayores aprendizajes para mí. También cambió mi forma de ver el éxito. En Australia, muchas veces lo medimos en términos de logros, de objetivos cumplidos. En Chile, encontré otra perspectiva. Una donde el éxito también puede ser tener tiempo para compartir, para vivir, para estar presente. No es que una forma sea mejor que la otra. Son diferentes. Y entender eso me permitió cuestionar muchas de mis propias creencias. Hubo un momento específico que recuerdo con mucha claridad. Estaba sentada en un parque, viendo a la gente pasar. Familias, parejas, amigos. Nadie parecía tener prisa. Y de repente pensé. ¿Cuántas veces en mi vida había estado en un lugar así, pero sin realmente estar presente? Y en ese instante, sentí que algo dentro de mí cambiaba. Chile no solo me estaba enseñando sobre otra cultura. Me estaba enseñando sobre mí misma. Sobre mis hábitos, mis expectativas, mis miedos. Y aunque todavía había muchas cosas que no entendía del todo, ya no me incomodaba. Al contrario. Empecé a disfrutar esa sensación de no saber. Porque en ese no saber, había espacio para descubrir. Y fue ahí, en ese punto intermedio entre la confusión y la comprensión, donde realmente empecé a sentir que estaba viviendo la experiencia completa. No como una turista. Sino como alguien que, poco a poco, estaba encontrando su lugar en medio de algo completamente distinto. Y sin darme cuenta, llegó el momento en que Chile ya no se sentía como algo completamente ajeno. No es que lo entendiera todo, ni mucho menos, pero había dejado de luchar contra la diferencia. Y eso cambió todo. Porque al principio, cada cosa distinta se sentía como un obstáculo. Como algo que tenía que descifrar, corregir o adaptar a lo que yo conocía. Pero con el tiempo, dejé de intentar traducir Chile a mi lógica australiana. Empecé a aceptar que no todo tenía que tener sentido desde mi punto de vista. Y ahí fue cuando todo se volvió más ligero. Recuerdo una mañana cualquiera, caminando por la ciudad, sin un destino claro. Y por primera vez, no estaba comparando. No estaba pensando en cómo sería esto en Australia. Solo estaba ahí. Observando. Sintiendo. Viviendo. Y en ese momento entendí algo muy simple, pero muy poderoso. El verdadero choque cultural no es lo que ves afuera. Es lo que se mueve dentro de ti cuando te das cuenta de que el mundo no funciona como siempre pensaste. Chile me rompió muchas ideas. Pero no de forma violenta. Lo hizo poco a poco. En conversaciones, en silencios, en momentos cotidianos. Me enseñó que no hay una sola forma correcta de vivir. Que el orden no siempre es mejor que el caos. Que la eficiencia no siempre es más valiosa que la conexión. También me enseñó a escuchar de verdad. No solo las palabras, sino los tonos, las pausas, lo que no se dice. Porque en Chile, muchas veces lo importante no está en lo explícito, sino en lo implícito.
Y eso cambió mi forma de relacionarme con las personas. Dejé de apresurar las conversaciones. Dejé de buscar respuestas rápidas. Empecé a disfrutar los procesos. A dejar espacio para que las cosas se desarrollaran a su propio ritmo. Hubo un momento muy específico que marcó este cambio. Estaba compartiendo una comida con varias personas. Nadie miraba el teléfono. Nadie tenía prisa. La conversación iba cambiando de tema, sin estructura, sin objetivo. Y de repente pensé. Esto es lo que muchas veces falta en mi vida. No era solo la comida. Era la presencia. La atención. El tiempo compartido sin presión. Y ahí entendí por qué al principio me costaba tanto. Porque venía de una cultura donde el tiempo es algo que se gestiona. Y en Chile, muchas veces el tiempo es algo que se vive. También aprendí a reírme de mí misma. De mis errores, de mis confusiones, de mis momentos incómodos. Porque si algo tiene el proceso de adaptación, es que te pone en situaciones donde no tienes control. Y en lugar de resistirme, empecé a disfrutarlo. Me di cuenta de que no tenía que encajar perfectamente. Que no tenía que entender todo. Que estaba bien ser la extranjera que a veces no capta la broma, que se pierde en una conversación, que pregunta cosas obvias. Porque en esa vulnerabilidad, también hay conexión. Y lo más interesante es que, sin darme cuenta, Chile empezó a quedarse en mí. En la forma en que hablo. En cómo reacciono. En cómo entiendo el mundo. Empecé a usar palabras que antes no conocía. A adoptar expresiones. A pensar de otra manera. Y eso me hizo darme cuenta de algo que nunca había considerado realmente. Que cuando viajas, no solo conoces un lugar. Ese lugar también te transforma. No vuelves siendo la misma persona. Chile dejó una marca en mí. No solo en recuerdos o fotos, sino en la forma en que veo la vida. Me enseñó a soltar el control sin sentir miedo. A aceptar la incertidumbre sin desesperarme. A valorar las conexiones humanas de una manera más profunda. Y quizás lo más importante, me enseñó a estar presente. A no vivir siempre pensando en lo que sigue. En el próximo paso, en el próximo objetivo. Sino a apreciar lo que está pasando ahora. Porque muchas veces, lo más valioso está justo ahí, en lo cotidiano, en lo simple, en lo que antes habría pasado desapercibido. Si miro hacia atrás, puedo ver claramente ese primer momento de confusión en el aeropuerto. Esa sensación de no entender nada, de no encajar. Y ahora, esa imagen me hace sonreír. Porque sé que ese fue el inicio de todo. El inicio de un proceso incómodo, sí. Pero también profundamente enriquecedor. Y si alguien me preguntara hoy cómo fue mi shock cultural en Chile, no diría que fue algo negativo. Diría que fue necesario. Porque me obligó a salir de mi propia burbuja. A cuestionar lo que daba por hecho. A abrirme a otras formas de ver, de sentir, de vivir. Chile no me cambió de un día para otro. Pero dejó pequeñas huellas que, juntas, transformaron algo más grande. Y quizás eso es lo más bonito de viajar. No se trata solo de descubrir lugares nuevos. Se trata de descubrir nuevas versiones de ti misma. Y aunque ahora esté lejos, hay momentos en los que cierro los ojos y vuelvo a sentir esa mezcla de caos y calma, de ruido y silencio, de intensidad y sencillez. Y en esos momentos, sé que una parte de mí se quedó allá. Y otra parte de Chile se vino conmigo.